Capítulo 1. Introducción. Las ciencias hídricas están relacionadas con las aguas de la Tierra, su distribución y circulación, sus propiedades físicas y químicas, su interacción con el ambiente y con los seres vivos. La hidrología de una región está determinada por sus patrones de clima, tales como la topografía, la geología y la vegetación. Clasificación de los modelos hídricos. Se dividen en dos características: físicos, sistema en una sola escala reducida; abstractos, representan el sistema en forma matemática. Capítulo 2. Procesos hidrológicos. Los procesos hidrológicos transforman la distribución espacial y temporal del agua a través del ciclo hidrológico. Los cambios de fase del agua entre fases líquida, sólida y de vapor son importantes. Un dato importante para el desarrollo del modelo hidrológico es el teorema de transporte de Reynolds, que este teorema toma leyes físicas que se aplican a masas discretas de una sustancia y las aplica a un flujo, a un fluido que circula continuamente a través de un volumen de control. Flujo en canales abiertos. El flujo en canales abiertos corre a través de un canal con una superficie libre, tal como la superficie de un río o en un tubo parcialmente lleno. Balance de energía. En un sistema hidrológico es un inventario de todas las entradas y salidas de energía desde un sistema hacia él, tomando la diferencia entre las tasas de entrada y de salida como la tasa de cambio de almacenamiento. En el capítulo 3 tenemos el agua atmosférica. La mayor parte de agua que se precipita sobre la superficie de la Tierra proviene de la humedad que se evapora en los océanos y es transportada por la circulación atmosférica a lo largo de grandes distancias. Circulación atmosférica. En la circulación general de una masa de aire es un gran cuerpo de aire que puede ser uniforme horizontalmente en lo que se refiere a propiedades como la temperatura y el control de humedad. Precipitación. La forma de precipitación requiere la elevación de una masa de agua en la atmósfera de tal manera que se enfríe y parte de su humedad se condensa. Capítulo 4. Agua superficial. Flujo no saturado. El flujo no saturado cuando el medio poroso todavía tiene uno de sus vacíos ocupados por aire y es saturado cuando los vacíos están llenos de agua. Infiltración. Este es un proceso mediante el cual el agua penetra desde la superficie del terreno hacia el suelo. Los factores que influyen aquí son la condición de la superficie del suelo, cubierta vegetal, propiedades del suelo, porosidad. Capítulo 5. Fuentes del flujo superficial. Una cuenca es el área de terreno que drena hacia una corriente en un lugar dado, para describir cómo varían los diferentes procesos de agua superficial dentro de una tormenta a través del tiempo. El flujo superficial otorniano, según Orton, describió que despreciando la intercepción por vegetación, la escorrentía superficial es aquella parte de la lluvia que no es absorbida por el suelo mediante infiltración, y el flujo superficial de saturación difiere del flujo superficial otorniano, en que este último el suelo se satura desde arriba mediante infiltración, mientras que en el flujo superficial de saturación el suelo se satura desde abajo por el flujo superficial. Capítulo 6. Mediciones hidrológicas. A pesar de que los procesos hidrológicos varían continuamente con el tiempo y el espacio, estos son usualmente medidos como muestras puntuales, es decir, mediciones hechas a través del tiempo en lugares fijos del espacio. La humedad atmosférica. La medición de la humedad en alta atmósfera se hace utilizando una radiosonda, la cual consiste en un globo lleno de helio, al cual se incorpora el aparato de registro de temperatura, humedad y presión del aire, en el cual infieren la lluvia, la nieve y la evaporación. Capítulo 7. Hidrograma unitario. Modelo de sistema hidrológico general. La cantidad de agua almacenada en un sistema hidrológico puede relacionarse con las tasas de flujo de entrada y de flujo de salida. El hidrograma unitario es la función respuesta del pulso unitario para un sistema hidrológico lineal, propuesto por Sherman. El hidrograma unitario de una cuenca se define como el hidrograma de escorrentía directamente resultante del exceso de lluvia generado uniformemente sobre el área de drenaje. Capítulo 8. Tránsito agregado de crecientes. El tránsito de caudales es un procedimiento para determinar el tiempo y la magnitud del caudal en un punto del curso del agua utilizando hidrogramas conocidos o supuestos en uno o más puntos de aguas arriba. Si el flujo de la creciente del procedimiento se conoce específicamente como tránsito de crecientes, es el sentido más amplio. El tránsito de caudales puede considerarse como un análisis para seguir el caudal a través de un sistema hidrológico. Tránsito distribuido de crecientes. Los modelos de tránsito distribuido de crecientes pueden utilizarse para describir la transformación de lluvia de escorrentía en una cuenca, para producir el hidrograma de flujo a la salida de esta, y luego tomar en cuenta este hidrograma como la información de entrada. En el extremo de la escorrentía, aguas va abajo. Los modelos
distribuidores también pueden utilizarse para transitar flujos bajos, tales como los caudales de agua de irrigación a través de un sistema de canales o de ríos. Ecuaciones de Saint-Venant, ecuación de continuidad, ecuación de momentum. Capítulo 10, tránsito de onda dinámica. Puede utilizarse para describir información de lluvia en escorrentía en una cuenca para producir el hidrograma de flujo a la salida de esta. Y luego se toma en cuenta esta información de entrada en el extremo de aguas arriba de un río y transitarlo hacia el extremo de aguas abajo. Las ecuaciones de Saint-Venant, desarrolladas por Barrett de Saint-Venant en 1871, describen el flujo unidimensional no permanente en un canal abierto, que es aplicable en este caso. Como podemos observar, tenemos aquí una onda dinámica. Observamos su recorrido. Estadística hidrológica. Los estudios hidrológicos requieren análisis de cuantosidad e información hidrometeorológica, que puede consistir en datos de precipitación, caudales y temperatura y evaporación, entre otros. Para el análisis de la información, la hidrología utiliza los conceptos de probabilidades y estadísticas, siendo ese campo una de las primeras áreas de la ciencia e ingeniería en usar los conceptos estadísticos en un esfuerzo para analizar los fenómenos naturales. Análisis de frecuencia. El análisis de frecuencia puede ser gráfico o matemático. En el enfoque gráfico, las observaciones históricas de la variable de interés se ordenan en orden ascendente o descendente, y se traza un gráfico de las magnitudes de los eventos en función de su frecuencia de excedencia. Después se ajusta una curva a través de los puntos representados gráficamente para describir las probabilidades de ocurrencia futura de cualquier evento. El enfoque matemático para el análisis de frecuencia se basa en la suposición de una descripción matemática específica, conocida como distribución de probabilidades, para definir el equivalente de la curva del enfoque gráfico. Los parámetros de la distribución de probabilidades se definen como funciones de las estadísticas de las observaciones hidrológicas. Capítulo 13. Diseño hidrológico. Es el proceso de evaluación del impacto de los eventos hidrológicos en un sistema de recursos hidráulicos y de escogencia de valores para las variables importantes del sistema para que éste se comporte adecuadamente. Se divide en 5 partes: factores de seguridad, análisis de riesgo de rasgones de rugosidad, análisis de riesgo completo, escala de diseño hidrológico, selección del nivel de diseño. Capítulo 14. Tormentas de diseño. Es un patrón de precipitación definido para utilizarse en el diseño de un sistema hidrológico. Usualmente la tormenta de diseño conforma la entrada al sistema, y los caudales resultantes a través de este se calculan utilizando procedimientos de lluvia, escorrentía y tránsito de caudales. Se divide en 6 partes: profundidad de precipitación, de diseño, relación intensidad, apuración, frecuencia, histogramas de diseño utilizando análisis de eventos de tormenta, histogramas de precipitación de diseño utilizando relaciones IDF, tormentas límites estimados y cálculos de precipitación máximo potable. Capítulo 15. Crecientes de diseño. El diseño hidrológico para el control de agua está relacionado con la mitigación de los efectos adversos causados por caudales. Altos o crecientes. Se considera que un creciente es cualquier alto que desborde los terraplenes, ya sean artificiales o naturales, a lo largo de la corriente. Se divide en 6 partes: diseño de alcantarillado de aguas lluvia, simulación de crecimiento de diseño, análisis de planicie de inundación, diseño de embalses para el control de crecientes, pronóstico de crecientes y diseño para uso de agua.